El mundo no logra salir de un estado de convulsión casi permanente. Según el Banco Mundial, dejando de lado las recesiones globales, el año 2023 fue el de menor crecimiento del comercio global de los últimos 50 años. Y eso que le siguió a un 2022 de fuerte recuperación del comercio tras la pandemia y ni siquiera pudo aprovechar el viento de cola. El planeta sabe, porque ya quedó demostrado, que solo el comercio permite el desarrollo económico de los países y la mejora en la calidad de vida. Sin embargo, parece que pasa todo lo contrario. Si no es la naturaleza la que juega malas pasadas, son los liderazgos mesiánicos los que ponen trabas al normal fluir de los bienes y los servicios y politizan a tal punto el comercio que las guerras comerciales están a la orden del día. Y cuando hablan los datos, los relatos tienen poco para responder. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. La industria automotriz reclama mayor promoción de exportaciones. Piden que Europa postergue el reglamento de deforestación. ¿Cómo impactarán los cambios en el impuesto país? Evolución en la importación de bienes de capital. La industria automotriz reclama mayor promoción de exportaciones. Argentina ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de pickups como la Toyota Hilux, que se fabrica en la planta de la empresa japonesa en Zárate. La industria automotriz emplea más de 592.000 trabajadores y cuenta con 5.000 empresas proveedoras, de las cuales 3.712 son MIPYMES. Asimismo, representa el 8,3% del PBI industrial y el 14% de exportaciones totales al mundo. Con esta tarjeta de presentación, la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina, ADEFA, se reunió con la canciller Diana Mondino y con el secretario de Relaciones Comerciales Económicas Internacionales, Marcelo Cima, para plantear los desafíos del mercado exportador y la importancia de trabajar en conjunto con la Cancillería para aumentar el nivel de exportaciones. Los representantes de ADEFA expusieron sobre las características significativas del sector, en particular la importancia de la industria automotriz por su representatividad y derrame para el desarrollo económico y social del país, motivos que consideraron suficientes para que desde el Estado apoyen la internacionalización de las cadenas de valor del sector. ADEFA agrupa a 13 terminales automotrices que producen automóviles, vehículos utilitarios livianos y pesados, además de componentes de transmisión, cajas y motores. Siguiente noticia Lackout. Piden que Europa postergue el reglamento de deforestación. Durante la edición 136 de la Exposición Rural, el Consejo Agropecuario del Sur, integrado por Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, expresó su preocupación por la próxima entrada en vigor del Reglamento 2023-1115 de la Unión Europea que remite a las cadenas agroalimentarias libres de deforestación. Las autoridades presentaron una nota formal a la Comisión Europea manifestando el impacto negativo que este reglamento tiene en el comercio internacional y las dudas respecto de la compatibilidad con las obligaciones ante la Organización Mundial del Comercio. En tanto, líderes globales en producción agroindustrial, los países sudamericanos plantearon que los problemas globales requieren soluciones globales, no existiendo soluciones únicas, motivo por el cual solicitaron postergar la implementación de la normativa prevista para el 30 de diciembre de este año
entendiendo que constituye una barrera para el acceso al mercado europeo. El reglamento europeo establece que a partir de 2025, una importante cantidad de alimentos y bienes que ingresen en la Unión Europea deberán contar con certificados de producción que los declare libres de deforestación o degradación forestal. Siguiente noticia Lackaut. ¿Cómo impactarán los cambios en el impuesto país? El presidente Javier Milei confirmó que a partir de septiembre se reducirá la alícuota del impuesto país del 17,5 al 7,5% y que ya en diciembre el impuesto se eliminaría definitivamente. La especialista en finanzas y comercio exterior, Janina Lojo, explicó que el impacto de la reducción no necesariamente se verá reflejada automáticamente en los precios a pesar de la reducción en el costo de las importaciones. Recordó que el impuesto país no grava los bienes, sino la compra de divisas para el pago de importaciones de bienes y servicios. Al momento de nacionalizar, se paga a cuenta el 95% de la alícuota del impuesto país, por lo que las operaciones que se realicen desde el día en que entre en vigor la reducción de la alícuota serán las que realicen el pago a cuenta por un valor menor. Sin embargo, aclaró, todo lo que ya se nacionalizó y se nacionalice hasta ese momento seguirá pagando un 95% del 17,5%, por lo que será importante ver cómo se manejarán los pagos a cuenta ya realizados. Si no hay manera de recuperar lo ya pagado, aquello que se importe hasta la reducción no podrá trasladarse a una reducción de los costos y menos de los precios. Pero si hablamos de bienes intermedios o con una rotación baja, se corre el riesgo que para cuando se pueda vender, aquello que ingresa nuevo lo hace a un costo menor. Entonces, ¿cómo poner precios hoy?, preguntó la especialista. En este momento, continuó, se volverá clave armar una política de precios muy fina que tenga en cuenta múltiples escenarios y factores, algo que para las pymes es muy complejo. Siguiente noticia Lackaut. Evolución en la importación de bienes de capital. El Ministerio de Economía informó que durante el segundo trimestre del año, las importaciones de bienes de capital productivo representaron el 10% del total importado por un valor de $1.800 millones, lo que significó una caída del 17,5% respecto del mismo periodo de 2023. No obstante, la cartera observó comportamientos heterogéneos en las compras. Por ejemplo, las compras asociadas al transporte crecieron casi un 2% en relación a 2023 y un 24% frente al primer trimestre del año. En tanto, los bienes de capital de uso específico y general cayeron en importaciones un 27% y un 19% respectivamente. En relación con los orígenes, Estados Unidos y la Unión Europea representaron la mitad de las compras externas totales de bienes de capital, mientras que en transporte, Estados Unidos se posicionó en el primer puesto con una participación del 58%, seguido por el Mercosur con el 29%. El 38% de las importaciones de bienes de capital correspondió a bienes de uso específico, como máquinas, aparatos o equipamiento médico, y grupos electrógenos, mientras que el 31% correspondió a bienes de uso general como bombas, compresores de aire, centrifugadores o equipos de laboratorio. En tanto, el 31% de bienes de capital asociados al transporte se centró en compras de aviones y demás vehículos aéreos. Vamos con el tema de este episodio. Hagamos un repaso de cómo el comercio internacional viene siendo sistemáticamente fustigado, intencional o accidentalmente. Para ello vamos a recurrir al panorama global que elaboró el Centro de Economía Internacional de la Cancillería. Promediando el 2024, el crecimiento global se está normalizando, luego de los graves y sucesivos shocks que arrancaron con la pandemia, siguieron con la guerra de Ucrania y continúan con el conflicto en Medio Oriente. Por estos motivos, y a pesar de haber levantado la cabeza en 2022,
la economía se encuentra por debajo de los niveles de crecimiento de la década previa al 2020. El año pasado, la política se metió de lleno en los negocios internacionales y la fragmentación comercial atravesó los principales flujos de comercio a tal punto que el crecimiento no solo se desaceleró, sino que descendió. Para este año, si bien se espera que no habrá una recesión global, el intercambio de bienes y servicios será moderado y se mantendrá por debajo de la tasa promedio de la década de 2010. Tendremos un 3,2% de crecimiento frente al 3,6% de la década pasada. Estas décimas de diferencia, medidas en miles de millones de dólares, es mucho. Y la razón está en la conflictividad geopolítica, la contracción de las economías desarrolladas para combatir la inflación y la caída en los flujos de inversión. De concretarse este pronóstico de desaceleración, a fin de 2024 el mundo habrá transitado los 5 años con menor crecimiento del PBI global de las últimas 3 décadas. Como dice el Banco Mundial, estamos despegando con un fuerte lastre. El 2023 fue el año de menor crecimiento de los últimos 50 años, con una caída del valor del comercio de 5%. Decir que el podio olímpico de la economía global, es decir, Estados Unidos, China y la Unión Europea, crecen, no es lo mismo que decir que crecen lento. Cada gesto que estos grandes consumidores hacen o dejan de hacer tiene como reflejo grandes espasmos en los mercados que los abastecen, es decir, las economías emergentes, entre ellas la Argentina. De hecho, los precios de los commodities, incluidos los agropecuarios, están demostrando una tendencia a la baja, aunque todavía por encima de niveles prepandemia. Hay algunas excepciones, como el oro, cuyo precio aumentó, pero tiene una falacia escondida detrás de su cotización y volatilidad. Se mueve a la par de la incertidumbre y no como vector productivo. Esto es justamente el peor enemigo de la economía y de un comercio sano, la incertidumbre. Y este desasosiego que impide planificar despierta cada vez que en un punto del globo surge un conflicto bélico, una crisis política o un evento climático extremo. El nivel de interconexión y dependencia que tienen las cadenas globales de valor hace que un extremo de la misma sea hipersensible a lo que sucede en el otro extremo. Recordemos además cómo se vio afectado el comercio cuando 2 de sus principales arterias sufrieron graves problemas. El Canal de Panamá, por donde transita el 5% del comercio mundial, sufrió una desaceleración del 28% del volumen por la sequía, a lo que se sumó luego la crisis en el Canal de Suez, por donde circula hasta el 15% del volumen global, donde el atasco de un buque provocó una caída del 60% del comercio. Sean fuerzas de la naturaleza como la que afectó al Canal de Panamá, o errores humanos como el que afectó al Canal de Suez, u horrores dignos de las guerras que se viven en Ucrania o en Medio Oriente, el desenlace es siempre el mismo: pánico y volatilidad. Y la liquidez que financia la producción hace un vuelo a la calidad y trata a todos los emergentes con la misma moneda, la del riesgo. Como todo crecimiento necesita financiamiento y todo crecimiento exponencial precisa de fondos líquidos, abundantes y a bajo costo, el hecho de que la plaza financiera global esté dominada por un escenario de altas tasas de interés, producto de la inflación irresuelta y de la incertidumbre global, genera un estrés financiero que complica las chances de endeudamiento de quienes más los necesitan, como los mercados emergentes. La gran respuesta a por qué el mundo no está definitivamente estancado se encuentra en el auge esperanzador de los servicios, cuyo peso en la economía global no deja de crecer de la mano de los servicios digitales y profesionales. Y así, tratando de ver el vaso medio lleno de la mano de la economía del conocimiento y la tecnología de avanzada que sostiene el comercio,
nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.